Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos de nuevo a Esoteria. En esta oportunidad te quiero hablar de esta nueva carta, de otro arcano mayor del tarot, en este caso de Rider, que es con el que he estado trabajando, pero en todos los tarot la carta es casi, se puede decir que exactamente lo mismo. En este caso estamos hablando de la torre fulminada. Esta es una carta. Yo diría que es la carta, una de las cartas más temidas del tarot, de los arcanos mayores más temidos del tarot. Todo el mundo le tiene terror a esta carta, al diablo, bueno, y a otras, pero esta en especial es una carta que es muy temida porque representa la destrucción y representa una destrucción que se aviene. No importa la clase social que tengas, no importa lo que sea, muchas personas vivimos la torre fulminada muchas veces en la vida. Y es, digamos que un tránsito duro de superar. Bueno, la carta en sí misma muestra una torre, un obelisco grande que está situado sobre una montaña y a la cual le cae un rayo y la parte. Vemos en la parte de arriba de la torre una corona, ¿cierto? Vemos el humo, el incendio y dos personajes que caen de la torre a raíz de esa conmoción, por así decirlo, de ese suceso tan poderoso que la ha derrumbado. Eh, la torre representa muchísimas instancias en la vida de los seres humanos. Por ejemplo, la torre es un símbolo fálico, antes que nada. Y cuando hablamos de que es un símbolo fálico, en algún momento de la vida de un hombre puede representar su fin con el tema de la sexualidad, que como sabemos, los hombres después de cierta edad, de los 45 años en adelante, por ahí a los 60, se empieza a ver ese declinar de esa vida sexual. Entonces, esos personajes que están cayendo eh, de la torre hablarían de esa relación de pareja que se destruye y se termina por esa situación. Por ejemplo, ese es, digamos, uno de los casos que puede presentarse con el tema del obelisco de la torre fulminada. El otro tema, y yo diría que el más común y el más frecuente, aunque este sea un símbolo fálico, vemos que arriba tiene una corona. En el caso anterior, pues podemos hablar de que un hombre que fue toda la vida un portento en la cama y se consideraba lo máximo y tiene ese declinar, para él va a ser durísimo. Es un final que tiene que aceptar una relación de pareja que a raíz de eso la gente cree que se termina y resulta que cuando hay amor y cuando hay emoción y cuando hay un cariño, un respeto y una relación elaborada y trabajada toda la vida, pues la relación entra a otra instancia, a otro, con otros valores, otra forma de amarse, otra forma de quererse. Pero bueno, el otro caso del que les hablaba, que representa esta hecatombe que se está presentando aquí, tiene que ver con el ego. Tiene que ver con el ego. Puede ser otra de las interpretaciones que pueda tener la carta. Precisamente por la corona, precisamente por todo lo que representa, digamos, todo lo que sustenta una personalidad egoica, todo lo que sostiene esa personalidad egoica. Y puede haber sucesos que los determina la carta que le antecede y que le sucede a esta en un tiraje. Puede perfectamente mostrar en qué consiste ese acabose desde el punto de vista del ego para una persona. Esta carta puede representar pérdidas, puede representar toda clase de shock que un ser humano
pueda vivir en la vida. Puede hablar de accidentes, puede hablar de todo lo que tenga que ver con caos, con destrucción, con un final violento y un final, pues como con cierta agresividad, em, que tenga eh, una representación acorde, como les digo, a las cartas que le anteceden y que le suceden. Las dos personas que caen de la torre, eh, que son hombre y mujer, digamos que desde el punto de vista del subconsciente tienen que ver con ese masculino y ese femenino que nosotros tenemos cuando hablamos de la torre, hablamos de un anclaje mental también, de un anclaje de lo que somos, porque todos los seres humanos somos masculino y femenino. Tenemos un masculino que nos representa y un femenino que integran nuestra personalidad y digamos que son em, manifestados de acuerdo a las vivencias que tuvimos con nuestros padres. Si las tuvimos, si no las tuvimos, si las tuvimos y em, fueron tóxicas o fueron o tuvieron cualquier o fueron experiencias que no fueron las más sanas, con abusos, con de toda clase de cosas. Ese masculino y ese femenino integran nuestra personalidad. Y al integrar nuestra personalidad, pues sencillamente, y al haber un shock en nuestra vida con estas características, sufren una caída, es un estruendo, pero es algo que tenemos que vivir. No podemos hacer nada por evitar cuando estamos atravesando un momento de nuestra vida que estamos vivenciando la carta de la torre fulminada. Si estamos pasando en nuestra vida por circunstancias donde se viva esto, lo más recomendable es, por ejemplo, meditar y aceptar ese acabose, entender que puede haber, si esto se presenta es porque es necesario que pase y es necesario dejar que se derrumbe todo absolutamente, porque lo que se derrumba es porque ya no lo necesitamos. Increíblemente, volviendo al tema de la sexualidad masculina, cualquiera diría, pero si yo estoy viviendo eso, ¿cómo que yo no lo necesito? Yo sí lo necesito. Si tu cuerpo y tu vida emocional y tu vida a todo nivel te está diciendo, no más, ya esto se acabó, es porque tienes que aprender a vivir de otra manera. Es porque tu manifestación emocional, tu manifestación a todo nivel ya va siendo otra. Obviamente, pues hay que consultar con médicos, hay que mirar que ese acabose sí se acabó, o sea, si sí se acabó y si no tiene remedio, porque algunas veces esas situaciones de los hombres tienen remedio, pero si ya no la tienen por cualquier circunstancia, entonces es porque tenemos que aprender a vivir de otra manera. Es como la persona que pierde la vista de una manera accidental o algo así, que esa puede ser otra modalidad de torre fulminada. Eh, Va a aprender a vivir a través de otros sentidos, del olfato, del oído, del gusto, de percibir la vida de otra manera, de ver de otra manera. Entonces, cuando el destino nos enfrenta a situaciones como esta, tenemos que tener un parte de aceptación absoluto, un abandono de todos los sistemas egoicos y una aceptación y de pronto adquirir, ¿por qué no humildad? Esta torre tan alta con esa corona y todo eso habla mucho, mucho del ego. Entonces, tenemos que aprender humildad, aprender a proyectarnos de otra manera, a vivir la vida de otra manera, a entenderla de otra manera. Esa es como toda el contenido de esta carta y lo que debemos hacer. Y como les digo, es en un tiraje, determina mucho de qué estamos hablando las cartas que están, que anteceden a esta o que le suceden. Listo. Si el video te ha gustado, por favor regálame manito arriba
suscríbete y comparte. Aquí abajo te dejo un link para que si te quieres comunicar conmigo, tocas ese link y entras de inmediato a mi WhatsApp. Si deseas una lectura de tarot o si deseas una carta astral o cualquier cosa. Gracias, gracias. Estamos siempre en conexión.